Ahora el mundo está bajo el ataque de una pandemia del coronavirus que está afectando muchos países, y según la ONU no hay que preguntarse si la enfermedad va a llegar a mi país. La pregunta es cuándo va a llegar. Es decir, que se da por sentado que va a llegar a casi todos los países del mundo. En la medicina convencional no hay una respuesta terapéutica que pueda resolver la condición de los virus. En un estudio hecho por los chinos, donde se trataron 4 pacientes con coronavirus que estaban en estado de gravedad, fueron tratados con células madres y todos los pacientes se recuperaron. Así lo afirmó el ministro de Salud de China. También en Beijing se está investigando en esta dirección para tratar pacientes con diversas enfermedades. Ellos comprobaron que el sistema inmunológico, que es el primer factor de riesgo para el edema pulmonar, que crea insuficiencia respiratoria y que normalmente es la causa de la muerte de estos pacientes, se ha resuelto y que por lo tanto puede curar pacientes en estas condiciones. Y han visto que además de fortalecer el sistema inmunológico, las células madre pueden reparar los tejidos, pueden restaurar esos tejidos y a la vez pueden rejuvenecerlo. Es decir, que son 3 acciones importantísimas para la integridad corporal. Cuando un virus entra en tu cuerpo, toma el comando celular y ordena a la célula que produzca sustancia para él reproducirse y multiplicarse. A medida que el virus se multiplica, crea su propio ambiente y destruye el ambiente de la célula. Muchas veces se multiplican sin control y esto acaba produciendo deficiencias orgánicas múltiples y posteriormente la muerte del paciente. Ahora aquí entra en juego el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, para que la gente pueda entender, es como una fortaleza formado por múltiples soldados que van a defender el país, que sería el cuerpo. Si estos soldados están mal preparados, el país está en peligro de caer en manos del enemigo. Y eso pasa en muchos pacientes que están debilitados, cuyo sistema inmunológico no solamente tiene menos glóbulos blancos, sino que estos no funcionan adecuadamente, no responden a los antígenos y no secretan la proteína que envuelve la bacteria o los virus para ser comidos o fagocitados. Entonces, la respuesta de la célula madre es aumentar la cantidad de estos glóbulos blancos y aumentar la función de los mismos. Esto va a hacer que las partículas, tanto virales como bacterianas o hongos, sean destruidas y el cuerpo sea librado de la enfermedad. Pero además, las células madre corrigen lo que es el estrés oxidativo que se produce por la invasión viral, que es altamente destructivo para las mitocondrias, para las células, y causan mutaciones dañinas en los núcleos. Estas mutaciones dañinas que producen los virus, bacterias u hongos hacen que el paciente, si ha podido rebasar la enfermedad, muchas veces quede debilitado inmunológicamente, y esta debilidad crea el terreno para desarrollar enfermedades crónicas. Por eso se ve en condiciones normales que niños y jóvenes que han sido atacados por virus pueden desarrollar una diabetes tipo 1 o diabetes juvenil. Si es en personas mayores, puede atacar el sistema nervioso o dejar romper la barrera hematoencefálica, que esa barrera protege al cerebro de daño por microorganismos y sustancias tóxicas. Entonces hay pacientes que van a tener Alzheimer, o van a tener esclerosis múltiple o esclerosis lateral después de un ataque viral. Es decir, que los virus, además de hacer el daño que causan en el momento de la infección, van a causar daños posteriores como secuelas que van a crear el terreno apropiado
para que se desarrollen enfermedades crónicas. E incluso las células madres van a estimular el sistema inmunológico a través de péptidos o a través de citoquinas. Entonces, la acción de los péptidos es anular la carga negativa de los virus, porque son eléctricamente positivos. Al anular la carga eléctrica de los virus, estos van a dejar de producir enzimas y por lo tanto van a dejar de controlar la célula y no se van a poder replicar. Al no multiplicarse, el sistema inmunológico va a atacarlo más fácilmente y lo va a eliminar. La alimentación es básica para protegerse contra invasores corporales. Si tú no estás bien nutrido y no tienes la cantidad de sustancias que defienden tu cuerpo, llamados péptidos, entonces el sistema inmunológico va a entrar en crisis. Cuando tú te alimentas bien, tu ADN se fortalece y mejora tu cuerpo. Cuando te alimentas mal de sustancias y comida chatarra, tu cuerpo se va a debilitar y tu sistema inmunológico va a decaer y entonces van a aparecer enfermedades. Es importante en este caso comer brócoli, coliflor. El tomate es uno de los que tiene licopeno muy importante, así como el ajo, la cebolla, la cáscara de guayaba. Toda esta sustancia, la zanahoria y las verduras, en términos generales, van a fortalecer el genoma celular y por lo tanto te van a preparar a ti unas condiciones que tú puedas resistir la enfermedad. Vemos que la lucha contra los virus es básicamente una lucha inmunológica y que tanto las células madres que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico como los péptidos que también lo fortalecen son una solución muy importante para combatir el coronavirus y combatir otros virus también que pueden causar tanta muerte como el coronavirus. Es decir, que sí hay una solución y que esta solución es natural, que no implica daño y que debemos también prevenir la consecuencia de muchas enfermedades crónicas que pueden empezar después que un virus ataque el cuerpo humano.